5 misterios sobre el dinero que Jesús ocultó en sus parábolas y que los economistas aún no pueden explicar. Alrededor del año 28 después de Cristo, cerca del mar de Galilea, un maestro se sentó con 12 hombres que no tenían educación formal en economía. Les contó una historia sobre 3 siervos, una bolsa de oro y un amo que regresaba tras un largo viaje. 2000 años después, esa única historia contiene un principio que los economistas conductuales han pasado carreras tratando de descifrar. Los 5 misterios financieros ocultos en las parábolas de Jesús están enterrados en Lucas y Mateo, y casi nadie los enseña hoy en día. En este vídeo descubrimos 5 principios financieros incrustados en las parábolas de Jesús, no como doctrina religiosa, sino como sabiduría económica observada que ha dado forma al comportamiento de la riqueza en todas las civilizaciones. Cada uno de ellos parece contrario a la intuición. Cada uno de ellos ha sido confirmado por la historia financiera. Mateo 25, 14 a 30. Un señor que se disponía a viajar llamó a 3 siervos y repartió entre ellos sus bienes. Al primero, 5 talentos de plata. Al segundo, 2. Al tercero, 1. Repartido, según la capacidad de cada uno, no a partes iguales. Luego se marchó. El primer siervo puso el dinero a trabajar inmediatamente. Cuando el amo regresó, tenía 10. El segundo tenía 4. Pero el tercero había enterrado su único talento en la tierra. Él lo explicó. Tenía miedo. Quería mantener a salvo lo que me diste. El maestro le llamó malvado y perezoso. Le quitó el único talento y se lo dio al que ya tenía 10. La multitud se habría escandalizado. El que más tiene, recibe más. El que tiene menos, pierde incluso lo que tenía. Pero Jesús estaba observando algo que los historiadores económicos han documentado a través de culturas y siglos. La administración desigual basada en la capacidad demostrada produce más riqueza total que la distribución igualitaria independientemente de la capacidad. El error del tercer siervo no fue solo timidez, sino timidez combinada con inacción. Recibió un recurso, no le añadió nada y dejó pasar el tiempo mientras las oportunidades se movían a su alrededor. En las economías agrícolas, enterrar la plata mientras los vecinos comercian con la suya no es seguridad. Es una lenta cesión de posición. El veredicto del amo: a todo el que tiene, más se le dará. No es un juicio moral sobre el merecimiento. Describe cómo interactúan los recursos y la administración a lo largo del tiempo. La parábola no dice que el siervo que tenía 5 era más virtuoso. Dice que era más capaz, una distinción que el Señor ya había hecho antes de repartir nada. Lucas 16, 1 a 9. Esta parábola ha confundido a los comentaristas durante siglos porque Jesús parece alabar la deshonestidad. Un administrador, a punto de ser despedido por malgastar los recursos de su amo, se dirigió a cada deudor y redujo lo que le debían. Redujo una deuda a la mitad y otra en un 20%. El amo lo descubrió y le felicitó por su astucia. Jesús dijo entonces: la gente de este mundo es más astuta en el trato con los suyos que la gente de la luz. Usa la riqueza mundana para ganar amigos. Esto no es una lección de ética. Jesús reconoce explícitamente la falta de honradez. Lo que identifica es un patrón de conducta preciso. El gerente utilizó lo que tenía, mientras aún tenía acceso a ello, para construir relaciones que lo mantuvieran después de que terminara su cargo. Los activos y el acceso caducan. El directivo tenía autoridad sobre las cuentas hoy. Mañana habrá desaparecido. El modo de fracaso es la parálisis. No hacer nada mientras la ventana se cierra. La respuesta astuta convierte el apalancamiento que expira en algo que lo sobrevive. Los que convierten los momentos de máximo acceso en obligaciones duraderas sobreviven a las perturbaciones con más constancia
que los que se aferran al propio recurso hasta que desaparece. La parábola no elogia los métodos del directivo. Elogia su reconocimiento de que el acceso y la oportunidad caducan, y su decisión de actuar dentro de la ventana en lugar de esperar a que se cierre. Si estas pautas te sorprenden, no eres el único. La mayoría de la gente lee estas parábolas durante años, sin ver la arquitectura económica que encierran. Suscríbase y quédese hasta el punto 5. El misterio final describe un principio que las finanzas modernas acaban de nombrar, pero que Jesús enunció en una sola frase hace 2000 años. Lucas 12:16-21. La tierra de un hombre produjo una cosecha extraordinaria. Sus almacenes no daban abasto. Se dijo a sí mismo: derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y almacenaré todo mi grano. Entonces diré: tienes de sobra para muchos años. Tómate la vida con calma. Come, bebe y alégrate. Esa noche Dios le dijo: tonto, esta misma noche te quitarán la vida. Entonces, ¿quién se quedará con lo que has preparado? Jesús llamó necio a este hombre no porque fuera rico, no porque ahorrara, no porque planificara. Le llamó necio por un error cognitivo concreto. Confundía el valor neto con la esperanza de vida y los bienes acumulados con una garantía de disfrute futuro. Su razonamiento era internamente lógico. Tenía más cosecha de la que cabía en sus graneros. Necesitaba más almacenamiento. Una vez resuelto, estaría seguro. Pero todo su cálculo se basaba en un supuesto que nunca examinó: que el futuro que estaba planeando estaba realmente a su disposición. Calculó sus activos con precisión. No calculó en absoluto su mortalidad. Esto no es una advertencia contra el ahorro. La cosecha de este hombre fue un regalo. Lo que siguió estuvo mal, no porque implicara dinero, sino porque su posición financiera había sustituido su orientación hacia el tiempo, el riesgo y los límites de su propia vida. El valor neto y el valor de la vida no son la misma medida. Optimizó una por completo mientras ignoraba por completo la otra. Construyó graneros más grandes sin preguntarse para qué servían. La parábola identifica una trampa: la sustitución de las métricas financieras por la contabilidad más amplia que hace que la posición financiera tenga sentido en primer lugar. Lucas 15, 8-10. Una mujer tiene 10 monedas de plata. Pierde una. Enciende una lámpara, barre toda la casa, busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Entonces llama a sus vecinos: alegraos conmigo, he encontrado mi moneda perdida. Jesús cuenta esta parábola junto a la de la oveja perdida y el hijo pródigo. 3 historias de recuperación. Pero la mujer y la moneda contienen un patrón económico que las otras no enfatizan de la misma manera. Fíjate en lo que hizo la mujer en el momento en que se dio cuenta de que le faltaba la moneda. No se lamentó. No racionalizó que 9 de cada 10 era una buena posición. Encendió una lámpara. Barrió toda la casa. Buscó cuidadosamente. El texto griego implica un proceso sistemático y metódico, no un vistazo casual. Recuperó lo que se podía recuperar, inmediatamente, con todo su esfuerzo. En el contexto del siglo I, una dracma de plata representaba aproximadamente el salario de un día entero. 10 monedas era una reserva doméstica significativa. Ajustarse a 9 no era un resultado aceptable, no por orgullo, sino porque la respuesta sistemática a las pérdidas recuperables impide que las pequeñas pérdidas se conviertan en estructurales. La celebración pública de la mujer también tiene peso económico. En las economías de aldea, restaurar públicamente lo que se ha perdido es señal de que un hogar está intacto y gestionado de forma competente. El anuncio no es un exceso de emoción, sino un restablecimiento de la credibilidad. La pauta: cuando se pierde algo recuperable,
La respuesta que refuerza la resiliencia es el esfuerzo de recuperación sistemático e inmediato, no la pena, ni la racionalización, ni la aceptación de la reducción de la base de referencia como algo permanente. Lucas 19, 11 a 27. Esta es la parábola financiera más incomprendida de los Evangelios y la que contiene la observación económica más precisa que jamás hizo Jesús. Un rey partió para recibir un reino. Antes de partir, llamó a 10 siervos y les dio a cada uno una mina, aproximadamente 3 meses de salario. Poned este dinero a trabajar hasta que vuelva. Cuando regresó, el primer siervo había ganado 10 minas de una. Recibió autoridad sobre 10 ciudades. El segundo había ganado 5. Recibió 5 ciudades. Entonces se presentó un siervo que había guardado su mina envuelta en un paño, conservada perfectamente, devuelta exactamente como la recibió. El rey ordenó que le quitaran la mina conservada y se la dieran al sirviente que ya tenía 10. Los espectadores objetaron, pero él ya tiene 10. El rey replicó, a todo el que tiene, se le dará más, pero al que no tiene nada, se le quitará hasta lo que tiene. Esto ha preocupado a los lectores durante 2000 años. Parece que los ricos se hacen más ricos, mientras los pobres pierden lo poco que tienen. Pero Jesús no estaba describiendo lo que debería ocurrir en un mundo moralmente ideal. Describía lo que ocurre con los recursos a lo largo del tiempo, cuando se utilizan o cuando se conservan sin utilizar. El principio que identificó es la capitalización. Los recursos puestos a trabajar generan beneficios. Los rendimientos generan más rendimientos. Con el tiempo, la diferencia entre la posición activa y la inactiva no permanece constante, sino que aumenta. El siervo que ganaba 10 minas no solo trabajaba más, su mina trabajaba cada vez que el rey se ausentaba. La mina envuelta parecía neutral. Su número no había cambiado. Pero mientras estaba quieta, todas las demás minas de la economía crecían. Su posición relativa descendía, aunque su número absoluto se mantenía constante. Jesús enunció el principio compuesto en una frase: a todo el que tiene, se le dará más. No estaba celebrando la acumulación, estaba observando una ley: el comportamiento asimétrico de los recursos activos frente a los inactivos en el mismo lapso de tiempo. Con el tiempo, las finanzas modernas desarrollaron un vocabulario para designar este fenómeno: interés compuesto, valor temporal del dinero, coste de oportunidad. Pero la observación subyacente se hizo en una historia contada a unos pescadores en el camino a Jerusalén, 2000 años antes de que nadie la formalizara como teoría financiera. La parábola de las 10 minas no instruye. Observa, sin rodeos, sin sentimentalismos, lo que sucede cuando los recursos se emplean en lugar de preservarse. El veredicto del rey no fue recompensa o castigo, fue consecuencia, el resultado natural de cómo el despliegue y la inactividad se comportan de forma diferente en el mismo periodo de tiempo. Esto es lo que Jesús describió en 5 parábolas que los economistas siguen estudiando. 1. Los talentos. La administración desigual, basada en la capacidad demostrada, produce más riqueza total que la distribución igualitaria independientemente de la capacidad. 2. El administrador astuto. El acceso y la oportunidad caducan. Actúa dentro de la ventana, no después de que se cierre. 3. El tonto rico. El valor neto y el valor vital no son la misma medida. Optimizar por completo uno e ignorar el otro es una forma de ceguera contra la que ningún granero puede protegerse. 4. La moneda perdida. Cuando se pierde algo recuperable, el esfuerzo de recuperación sistemático e inmediato impide que las pequeñas pérdidas se conviertan en estructurales. 5. Las 10 minas.
Los recursos utilizados activamente crecen en una trayectoria fundamentalmente diferente a la de los recursos conservados sin uso. Con el tiempo, la diferencia no se mantiene. Se amplía. Este es el principio compuesto, enunciado 2000 años antes de que las finanzas modernas le dieran nombre. Estas 5 observaciones las hizo un maestro en la Judea del siglo I, utilizando historias sobre campesinos, siervos y monedas. No fueron escritas como recetas. Fueron escritas como descripciones de cómo funciona el mundo, cómo se comportan los recursos, cómo actúa el tiempo sobre la riqueza, cómo las decisiones basadas en el miedo frente a las basadas en la sabiduría producen resultados diferentes a lo largo de las décadas. Si este tipo de análisis le resulta útil, comparta este vídeo con alguien que haya leído estas parábolas sin ver nunca la arquitectura económica que encierran. Suscríbase para continuar, porque la semana que viene examinaremos a un hombre al que Jesús llamó necio, no porque fuera pobre, por 5 hábitos específicos que practicaba y que le garantizaban que la pobreza le perseguiría independientemente de lo que tuviera. Hay algo con lo que vale la pena sentarse después de un vídeo como este. Jesús nunca impartió un curso sobre finanzas, contaba historias. Sobre una mujer que barría el suelo, un siervo que enterraba plata en la tierra, un granjero cuyos graneros se desbordaron la misma noche en que se le exigió su vida. Dentro de esas historias, las observaciones económicas son precisas, duraderas, y han sobrevivido a todas las monedas y a todas las teorías financieras construidas en los siglos posteriores. Merece la pena volver a ellas. Nos vemos la semana que viene.